Hola, ¿qué tal? Buenos días. Días. Buen día. Estábamos platicando todos los achaques que estamos teniendo. Hoy amanecimos bastante adoloridos, con molestias, etcétera. Pues sí, se llega a una edad en la que, pues ya, aunque no quieras reconocerlo, ¿ok? Muy bien. Vamos a hacer una oración para comenzar el estudio del día de hoy. Señor, te queremos agradecer por este nuevo día que tú nos has permitido. Gracias porque tenemos la libertad de congregarnos con toda libertad, porque la internet no está censurado y podemos compartir tu palabra también con toda libertad. Bendice, Señor, este tiempo en el cual pasaremos estudiando las enseñanzas de tu palabra. Abre nuestra mente, nuestro corazón para apropiarnos de las mismas. Bendice, Señor, la clase de los niños, bendice también las alabanzas y bendice el mensaje que nos has de compartir a través de Memo. Gracias te damos por todo en los méritos y en el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos y por él te damos las gracias. Amén. Amén. Ok, ya. Ay, no oré por los achaques. Bueno, ya. Ahí oran por nuestros achaques. Estamos viendo el estudio del creyente como administrador. Nos estamos basando en 1 Corintios 4:1, que se me hace que no puse la diapositiva porque ahora ya... no, sí, ahí está. Ok, que dice 1 Corintios 4:1, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ese ténganos es así somos. Y los hombres tienen que identificar en nosotros estas características. ¿Cuáles? Pues que somos servidores y administradores de los misterios de Dios. Cuando nosotros recibimos a Cristo, pasamos de ser esclavos del pecado a esclavos de Jesucristo. No es que a partir de que ya aceptamos al Señor, pues es China libre y al fin el Señor me perdona mis pecados y le pido perdón. No. Quien piensa que esa es la vida cristiana, como dice ahí en Isaías, aún no les ha amanecido. Y tenemos que reconocer que, querramos o no, somos servidores. Y si somos servidores, o sea, siervos del Señor, somos administradores de los misterios de Dios. Son posiciones y tareas que no podemos eludir. Son nuestras y las tenemos que cumplir. Y de eso es de lo que estamos viendo hoy. ¿Cómo es que podemos ser buenos administradores del Señor, de los misterios de Dios? Estuvimos viendo, pues, en el estudio cómo es que el Señor aplica la administración, cómo es que en su creación Él aplicó los principios de administración. Esto es, cuando Él hizo esto, no había hombres que hubieran dicho, pues yo soy administrador de empresas, yo le enseñé a Dios cómo hacerlo. No había. Él sencillamente, de una forma natural, aplicó estos principios. Eso significa que Él nos puso un ejemplo a seguir, y ese ejemplo es precisamente el planear, organizar, dirigir, controlar, integrar, que es parte de la administración. Eso lo vimos con muchos detalles. Vimos las áreas de administración, que vemos que el creyente sí tiene que administrar el tiempo, el trabajo, las personas o recursos humanos y los recursos materiales. Pusimos como ejemplo el dinero, pero cualquier recurso material tiene que ser administrado para el Señor, puesto que Él nos ha dado todo lo que tenemos. Si bien nosotros trabajamos, ¿quién nos proveyó el trabajo? Pues el Señor. Entonces, no podemos decir, yo me conseguí lo que tengo, yo es mío, yo es mío.
O sea, es mío como producto de mi esfuerzo. No, no es así. Estamos administrando, ¿sí?, las cosas para el Señor como siervos que somos. ¿Sí? Vimos también que es nuestra responsabilidad administrar el Evangelio a las personas. Por un lado, a los que no conocen a Cristo, a los que ya conocen a Cristo, para que vivan según el ejemplo de Jesucristo, incluyéndonos a nosotros mismos, y también administrar las cosas futuras. Esto es, sí, anunciamos que hay eventos del futuro o del porvenir que van a suceder como parte de la profecía bíblica. Hay creyentes que desde que dicen amén, le preguntan a la persona que los ganó para Cristo: oye, ¿y el anticristo? Oye, y el apocalipsis, y se se la viven investigando este tipo de cosas. Cuando todo tiene su tiempo, todo tiene su lugar, y llegará el momento en que pues se compartirá y aprenderá acerca de esos temas, y lo hará para compartir con los no creyentes acerca de los juicios venideros. Y vimos ahí que las áreas de administración son el tiempo, Colosenses 4:5, el trabajo, 2 Tesalonicenses 3:11 y 12, los recursos humanos, Hechos 6:3, recursos materiales, 1 Timoteo 6:10 y Lucas 19:23. Y este es el corolario de esta sección del estudio. El papel del administrador es satisfacer el alcance del objetivo planteado de la mejor manera y con el uso eficiente de los recursos. Punto. Esta es la conclusión hasta este momento. Y entonces ahora vamos a ver dentro de las áreas y elementos de la administración cómo es que se plantean estos elementos de la administración, y el Señor lo aplicó en la salvación de las almas, para tener un ejemplo de cómo el Señor Jesucristo lo hizo. El primer elemento es la planeación. ¿Qué significa esto? Bueno, es ¿qué quiero hacer o alcanzar? Tú no puedes administrar nada que no sepas qué es y para qué. O sea, es ilógico, ¿no? Y es algo que debe de ser el primer paso de la administración, es el planteamiento de las necesidades y prioridades. Y es algo y es parte de la cultura del mexicano, de que no le gusta planear, o sea, siente que es perder el tiempo. Y entonces, pues va resolviendo las cosas como se van dando, ¿verdad? Por ahí decía un jefe mío: pues ay, Sebastián, o sea, no puede ser. O sea, si no te planteas un objetivo y para qué es ese objetivo, pues no vas a poder administrar los recursos para alcanzarlo. Ejemplo, todos los mexicanos queremos un coche y una casa. ¿Y qué hace para alcanzar el coche y la casa? Bueno, el coche es más fácil, ¿verdad? Es un bien que es más fácil alcanzar que una casa, porque una casa pues a veces cuesta hasta 10 o 20 o 100 veces más que lo que cuesta un coche. Y no es el mismo esfuerzo y planeación comprar un coche que comprar una casa. Pero muchos quieren casarse, ¿verdad? Y tener a la morrita que les va a hacer su desayuncito, les va a lavar su ropita, les va a planchar esa ropita, y cuando regresen del trabajo ahí va a estar toda bien guapa. ¿Y qué estás haciendo de tu vida para conseguir esa morrita?
O las chicas, ¿verdad? Quieren su príncipe azul que venga en su caballo y es ¿cómo se llama el de Shrek? Príncipe encantador, ¿sí? Quieren su príncipe encantador. ¿Qué están haciendo para tener una vida, no un físico, sino una vida que sea agradable a una persona en la vida diaria? Esos también son temas en los cuales hay que aplicar la administración y el primer punto es la planeación. Yo no voy a obtener nada a lo cual yo me haya preparado. ¿Qué hizo el Señor en este tema? Bueno, Él se planteó el objetivo de salvar a los hombres perdidos por causa del pecado. El hombre desobedeció al Señor, no cumplió con los requerimientos del Señor, ¿sí? Pecó y vivió las consecuencias. ¿Dios lo dejó así? No. Él dijo, los voy a salvar a pesar de que están en mi contra. Y ese fue su objetivo. Su planeación fue, los voy a salvar. Siguiente punto, organizar o organización. ¿De qué habla este punto? Bueno, es ¿cómo lo voy a hacer? O sea, ¿cómo le voy a hacer para alcanzar mi objetivo o meta? Esto es la definición de métodos disponibles. Ejemplo, hay jóvenes que dicen, pues yo lo que quiero es comprarme mi carrito. Y empieza a ver, o sea, la meta ya está puesta. Y quieren ver cómo llegar, cómo le pueden hacer. Bueno, si quieren un coche nuevo, pues necesitan muchos más recursos materiales. Pero si quieren su carcachita, esa que le llaman la muela, porque si no está picada, está empastada, ¿sí? O sea, es diferente, ¿sí? Algunos dicen, bueno, yo pues voy a conseguir un trabajo para ahorrar. Otros dicen, no, pues yo me voy a la esquina a saltar. O sea, son diferentes métodos. Y de eso se trata la organización. Tú quieres plantearte el objetivo de que tus hijos sean ciudadanos de provecho para la sociedad y dices, bueno, pues los voy a mandar a la escuela para que tengan una educación que soporte sus actividades en la sociedad. Otros dicen, no, pues mira, que ellos se hagan bolas. Aquí a trabajar. Y los ponen a trabajar desde chiquillos. Yo tenía un amigo que estábamos terminando quizá la primaria y su papá era bodeguero de la Merced y lo que él quería era transmitirles que el trabajo era lo que les iba a dar lo que quisieran en la vida. Y pues el papá les pagaba por actividades extraordinarias que tenían que hacer en la casa y se iban a hacer una pachangota y compraron un borrego vivo. Y entonces su trabajo era cuidar al borrego, darle de comer al borrego, ver que no se enfermara el borrego. Y su papá le pagaba por hacer eso. Y era un muchacho que así era su vida, era práctico, ¿verdad? No andaba así con mucho. ¿Por qué? Porque quería cumplir con el objetivo para que su papá le diera algún dinero y él ahorraba ese dinero para comprarse sus chuchulucos, ¿verdad? Bueno, así como nosotros tenemos diferentes objetivos a alcanzar, tenemos que ver cómo le vamos a hacer, qué métodos vamos a aplicar, ¿sí? Y como ponía el ejemplo de los chavos que iban a la escuela, o sea, van a ir a una escuela pública, pues requiere más esfuerzo de los papás. Van a ir a una escuela en donde pues hay asesores, hay tutores que se van a encargar de los chavos de todas las áreas posibles, pero pues eso cuesta. Entonces,
La organización es muy importante, porque si no escogemos el método adecuado, puede ser que no lleguemos a la meta que queremos alcanzar, ¿sí? Aunque esté muy bien planteada. ¿Cómo lo hizo el Señor con la salvación de la humanidad? Bueno, pues por medio de la fe en la obra de Cristo Jesús, Dios se hace hombre en la persona de Cristo, vive una vida de santidad y obediencia, sufre en la cruz del Calvario el castigo divino por causa del pecado del hombre, muere y resucita para la salvación de la humanidad. Este fue el método que Dios escogió. ¿Un método efectivo? Sí. ¿Un método costoso? Definitivamente. ¿Por qué? Porque costó la vida del Señor Jesucristo. Y eso es un costo altísimo, ¿verdad? Es como si tú dijeras, bueno, pues para obtener su casa nos tiene que entregar a su hijo el grande. Oiga, pero ¿por qué? Pues es la única manera en que usted se haga de una casa. Entonces tú ya decides si entregas a tu hijo o no. El Señor dijo, sí, sí lo entrego. Y lo entregó, y es por eso que podemos tener acceso a la salvación de nuestra alma, a pesar de que somos pecadores. Esa es la organización. El siguiente es la integración, es ¿quién lo va a hacer? Es la definición de recursos disponibles. A lo mejor tú te planteas, ¿sí?, levantar un cuarto ahí extra en tu casa. Tú decides si te lo va a hacer un maestro chalán, un maestro experimentado, ¿sí?, un arquitecto, un ingeniero o tú mismo. Entonces dependerá de quién y bajo qué método va a construir ese cuarto, que se puede llegar al éxito o no. Hay videos allí en el Facebook en donde están construyendo, ¿sí?, un cuarto, y llega el otro y dice, oiga maestro, se me hace que nos equivocamos. Pues, ¿por qué? ¿Dónde está la puerta? ¡Ay! Nomás hace así el maestro. Estaba picado poniendo ladrillos pero pues era un maestro chambón, ¿verdad? No se dio cuenta de que se necesitaba una puerta para ese cuarto que estaba construyendo. Bueno, la integración es importante porque dependiendo de quién lo haga, es como y qué método utilice, es como se va a llegar a la meta. ¿Qué hizo el Señor en este elemento? Bueno, ¿quién lo iba a hacer? ¿Quién iba a hacer la salvación de las almas? Cristo, el Espíritu Santo. Los que ya han creído predicarán a los demás el Evangelio, y primero los apóstoles y después todos los demás creyentes. Ahí está, pero bien claro en la Escritura, ¿sí?, quiénes iban a ser los actores para la salvación de las almas. Y el principal es Cristo y el Espíritu Santo, porque Él es el que nos da convicción de justicia, de juicio y de pecado. Y que creamos en la palabra del Señor. Siguiente elemento, la dirección o dirigir. ¿De qué habla esto? Es ¿qué acciones necesito hacer? Esto es para realizar y alcanzar el objetivo. Hemos puesto varios ejemplos, pero vamos a ver que se me ocurre que voy a vender pasteles, ¿verdad? Yo decido, voy a vender pasteles a mis vecinos o a la familia, ¿sí? No, voy a vender pasteles en la colonia. No, voy a vender pasteles en todo Tequisquiapan, ¿sí? Esa es mi planeación, ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, pues tengo allí una estufa grandota en mi casa, pero pues si voy a vender a nivel Tequisquiapan, pues no va a ser suficiente. Voy a tener que comprar un horno industrial o al menos un horno modesto, similar a los que tienen los panaderos. Dice, ¿quién lo va a hacer? Pues yo no lo sé hacer, ¿sí?
yo soy el jefe, entonces pongo a Pili a que lo haga, ¿sí? Y ella va a hacer los pasteles, ¿sí? ¿Y qué acciones necesito? Bueno, dado que ella va a estar haciendo los pasteles, ¿quién los va a vender? Pues eso me tocaría a mí, ¿verdad? Entonces, yo voy a venderlos, los voy a vender, ¿sí? Y ahora que estamos en pandemia, pues a través de las redes sociales, ya sea Facebook, ya sea cualquier otra, ¿verdad? O WhatsApp, o lo que ustedes quieran y manden. Y yo decido que así lo voy a hacer, ¿sí? Y para entregarlos, pues me puedo ir en el carro, ¿verdad? O me voy en una motita modesta, ¿sí? Todo va a variar, ¿sí? O les voy a decir a mis clientes, tienen que venir a mi casa a recogerlo. Es las acciones que voy a realizar. Y esto es de acuerdo, ¿sí?, a quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer, para alcanzar la meta de vender los pasteles. Si se fijan, es necesario. Hay algunas personas que todo esto lo tienen de forma natural, ¿sí? Pero otras que, oye, hay que hacer esto, y se sienten perdidos, no saben qué hacer. Y así pasa a veces con los creyentes. Vienen, reciben a Jesucristo y no saben qué hacer. Ellos piensan que pueden vivir normalmente, pero es que ahora ya tienen nuevas responsabilidades. Si bien tienen una nueva naturaleza y una nueva vida, entonces ahora tienen nuevas metas y nuevos métodos a aplicar. ¿Por qué? Porque hay creyentes que quieren hacerlo al modo del mundo y empiezan a aplicar lo que sabían antes de recibir a Cristo, y no funciona así. Y entonces se sienten frustrados porque dicen, es que pues yo predico y nadie acepta a Jesucristo, no sé qué está pasando. El Señor me está probando, y empiezan ahí a espiritualizar, no, pues es que no sé qué, el diablo me estorba, y el maldito diablo, y cuando no están realmente aplicando la administración de la vida cristiana para el objetivo que tenemos como servidores y administradores de los misterios de Dios. ¿Cómo le hizo el Señor, o cómo le está haciendo el Señor para la salvación de la humanidad? Bueno, la provisión permanente de la gracia, la guía permanente por el Espíritu Santo, el crecimiento en el conocimiento y la gracia del Señor, ¿sí?, la predicación personal del Evangelio, el amor por las almas y la ofrenda para la obra del Señor. Estas son las acciones necesarias para poder salvar a la humanidad. Y si se fijan, algunas las hace Dios, otras las hacemos nosotros. Algunos recursos son del Señor, otros recursos son nuestros, que los ponemos a la disposición del Señor. Y el último es controlar. Y esto es algo que no le gusta a los mexicanos. O sea, odian, ¿sí?, los controles. Ellos quieren hacerla ¡Viva México! Y como salga, pues total. Mi suegra tenía un dicho que era, pues total, para el santo que es y para los milagros que hace. O sea, y así no se puede. Si tú no controlas, esto es, de ahí es qué correcciones o mejoras necesito hacer. Y es la sincera evaluación de los resultados alcanzados. Este es el momento de la verdad. ¿Sí? Es como las mamás, ¿verdad?, que le dicen, chamaco, vaya a levantar sus juguetes, sus cositas, y tiende su cama. Y el chavo se va. Y al rato allá anda, ¿verdad?, jugando con la pelota. ¿Tendiste la cama? Sí, mamá. ¿Recogiste tus juguetes? Sí, mamá. Y la mamá se lo cree, pero al rato va la hermana y le dice, oye mamá, pues la cama no está tendida y los juguetes no están recogidos. O sea,
El chavo le dijo que sí, la mamá se lo creyó. ¿Se alcanzó el objetivo? Para nada, ¿verdad? O va la mamá y dice, a ver si es cierto que lo hizo. Y se da cuenta que los juguetes nomás los aventó abajo de la cama. Y la cama, pues nomás la estiró, está todo así lleno de bolas, pero pues ahí está estirada la cobija. O sea, si nosotros no controlamos, no evaluamos los resultados obtenidos por este esfuerzo que estamos platicando, puede ser que la meta no se haya cumplido. A lo mejor casi alcanzamos la meta. Y aquí es en donde vienen todos los, una actitud que tienen muchas personas que quieren que se evalúe, ¿sí?, el esfuerzo, pero no los resultados. Yo tuve una materia en la universidad que se llamaba estadística, probabilidad estadística, y era, pues, el maestro era un actuario. Y era frustrante para nosotros como ingenieros, ¿sí?, de que él lo que hacía es que era palomita si tú acertabas al resultado en los primeros 4 decimales. O sea, no era nada más que, pues es 2, no, tenías que decirles 2.1728. Si no llegabas a ese resultado, tache. Pues permíteme decirte que en esa materia siempre saqué 2, 4, ya era 5, ya era un éxito. O sea, y es que ese profesor era, en la estadística no puedes dar resultados aproximados, tienes que dar resultados exactos. Pues permíteme decirte que yo no era el único que reprobaba, todos reprobábamos, todos nos íbamos al final. ¿Por qué? Porque en ingeniería es, mira, si la diferencia es mínima, entonces es despreciable. O sea, no pasa nada. Y pues yo aprendí a estar así, ¿verdad? Hace poco tuve que cambiarle la batería al no break de la computadora. Saco la batería y era de 4.9 voltios lo que se necesitaba. Y no, aquí en Tequisquiapan pues no hay. Y fui a San Juan del Río y pues no hay. ¿Y qué había? Pues de 4. Dije, no pasa nada. Los circuitos están preparados para soportar esa diferencia. ¿Qué? Me compro la de 4. Ya está funcionando, sin ningún problema. O sea, puede ser que con el tiempo, en lugar de durar 2 años, dure 1. Pero por lo pronto salí adelante con mi problema y tomé el riesgo de que no me dure el tiempo necesario. Pero ese tipo de cosas están en base al control. Y tú tienes que estar controlando a ver si tus hijos están aprendiendo, a ver si tus hijos están aplicando lo que tú les enseñas, a ver si tu negocio está produciendo el fruto que tú estabas queriendo que produjera. Si tú no controlas, esto es, tú no evalúas los resultados, tú no vas a llegar a la meta como te la planteaste. Vas a llegar a algo parecido, pero no es la meta que te planteaste. ¿Qué hizo el Señor con respecto a la salvación de la humanidad? Bueno, Cristo está intercediendo ante el Padre, el Espíritu Santo guiando y redarguyendo a los creyentes, la autoevaluación personal en confesión del pecado, vida santa, etc. Todos esos son controles que el Señor ha establecido, registrado en su palabra y que nosotros aprendemos porque están allí. No necesitaríamos un abogado, un intercesor allí que está a la diestra del Señor si el Señor no supiera que los creyentes pecan.
No existiría Juan 1:9 si el Señor no se preparaba para dar los mecanismos para que la vida que manchada por el pecado en un creyente se corrigiera. El Señor iba a utilizar a gente del mundo, gente, ¿cómo llamaríamos?, manchada por el pecado para la salvación de las almas. Pues sí pudiera hacerlo, pero los métodos que Él tiene revelados en la palabra, no. Es gente santa, gente que sigue los pasos del Señor, que no voltea a ver atrás la vida del pasado para aplicar lo que Él cree que funcionaba en la carne. No. Sí, nos ha enseñado que nosotros tenemos que autoexaminarnos. Ahí lo dice bien claro en el Nuevo Testamento. Y debemos, sí, de confesar el pecado para que podamos ser limpiados de nuestra maldad y entonces estar en condiciones de alcanzar la meta, sí, del Señor, no nuestra. Es la meta de Dios. Y nosotros somos un elemento, ¿sí?, que es parte de la integración del Señor para que nosotros podamos ir y predicar el Evangelio y ganar las almas para el Señor, no para nosotros. Así es como nosotros estamos siendo administradores de los misterios de Dios. Y entonces, fíjense, son 5 pasitos, ¿sí? Y en el último pasito yo me doy cuenta de que no alcancé la meta. Y entonces, ¿qué hago? Pues me regreso al punto 2 o al 3 o al 4, ¿sí? Para entonces hacer las correcciones necesarias, a lo mejor cambiar el método, a lo mejor cambiar el actor que está haciendo las cosas, ¿sí? Y a lo mejor las acciones que se necesitan para alcanzar la meta. Y vuelvo a controlar. El Señor así lo hizo, ¿sí? Él planteó una meta, una vida santa en donde el hombre y la mujer administraran su creación y las cosas cambiaron. Él hizo las correcciones necesarias y entonces el hombre debería de estar haciendo una determinada acciones. No lo ha hecho porque se lo entregó al diablo. Sin embargo, el Señor sigue controlando, sigue levantando hombres y mujeres que están dispuestos a hacer su voluntad y las cosas van adelante, ¿ok? Y al final de cuentas, y lo leemos ahí en Apocalipsis y en Daniel, ¿sí?, los últimos controles que el Señor hará son terribles. Esto es, si no hay una buena administración, el corregir las cosas cuesta. Entre más se deje de administrar, más cuesta el corregir las cosas. Y es lo que vamos a ver a continuación. La administración no la inventó el hombre, sino que fue utilizada por el Señor y nosotros también la debemos usar para ser buenos mayordomos para el Señor. Ni modo, hay que hacerlo. ¿Cuáles son los requerimientos del administrador? Bueno, veamos el ejemplo de unos malos administradores, ¿sí? Ahí en Juan 12:1 al 6 nos habla de Judas. ¿Sí? Vámonos ahí a Juan 12:1 al 6. ¿Qué dice? 6 días antes de la Pascua vino Jesús donde estaba Lázaro. Vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón,
el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Ahí está una acción, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Y el objetivo no hubiera sido ungir los pies del Señor, sino habérselo dado a los pobres. Dice, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura he guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Y ahí estaba un mal administrador, ¿verdad? No estaba trabajando para el Señor, sino estaba trabajando para sí mismo, ¿verdad? Y dice, perfume se vende fácil en 300 denarios, voy a reclamar porque quiero que ese dinero caiga en la bolsa, pues para sacar mi comisión. Era el pensamiento de Judas. ¿Eso es de un buen administrador? ¿Tú contratarías a un administrador que sabes que te va a estar robando? ¿Y por qué eliges a los políticos que eliges? Ay, no te metes en política. Ok, siguiente, Lucas 16, 1 al 10. Dice, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. ¿Ok? Ahí hubo el control, se evaluó la administración de ese mayordomo y se concluyó que era disipador de los bienes de su amo. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Esto es, se le pidió un finiquito del estado de los bienes del amo para que él supiera cómo estaban sus negocios y después despedir al mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Yo sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Fíjense cómo tenía en su mente pues ya me van a quitar la chamba. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a vivir de los demás. ¿Y cómo le voy a hacer? Dice, y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él le dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. O sea, ¿qué se le iba a entregar al amo? Mira, este deudor te debe 50. Y ya 50 se habían ido en el aire. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, esto es, astutamente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces que en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Ahí está la aplicación que el Señor está dando. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Y entonces fíjense cómo es que este mayordomo fue un administrador para lo malo. Judas era un administrador para lo malo. Pero estos son ejemplos negativos de un mal administrador. Vamos a ver cómo es el administrador que Dios espera.
y los requerimientos de aplicación práctica de un buen administrador de acuerdo al Espíritu Santo están en Gálatas 5, 22 al 26, que es el fruto del Espíritu Santo. Vamos a ver cómo se aplica en la administración. Entonces me voy a ir a Gálatas 5, 22 al 26, que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces, si el Señor nos ha salvado y nos ha dado de su Santo Espíritu, ¿cómo debemos administrar? Bajo la guía del Espíritu Santo. ¿Cómo? Bueno, en el amor y la aplicación práctica en la administración es con la mira de satisfacer las necesidades de los demás, no las mías, no de los míos, sino de los demás. Con gozo, no como una carga, sino para el Señor. Esto es, no voy a vivir con las responsabilidades sobre la espalda sufriéndolas, sino que como voy a descansar en el Señor, entonces se van a ir resolviendo, porque el Señor, sí, es un amo bueno. Con paz, esto es, sin afán y angustia. Con paciencia, esto es, reconociendo que hay un tiempo para todo y que el Señor proveerá en su momento, no cuando yo quiera, sino cuando Él decida que es el momento adecuado para la provisión de los recursos, ¿sí?, o de las personas. Con benignidad, esto es, no siendo duros, no siendo cuentachiles, ¿verdad? Hay administradores, ¿sí?, que dicen: no, pues voy a administrar los recursos que tengo, y como son poquitos, o sea, se ponen duros y no los sueltan, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues los van a necesitar en el futuro y ahí los tienen guardados, acumulados, ¿sí?, sin que nadie los utilice. Es como aquellas personas que se dedican a tomar estudios de la Biblia y tienen, pero libros de estudios, y ahí los tienen guardados, no los comparten con nadie, ¿sí?, y no aplican lo que han aprendido. Esto es, no están siendo benignos con los recursos que el Señor les está dando. Con fe, esto es, en la certidumbre de la operación de la gracia divina. No es mi esfuerzo, no son mis recursos, son los recursos de Dios, y los recursos de Dios tienen límite. Pues son las riquezas de la gloria del Señor, ¿verdad? ¿Quién es más rico que Dios? Nadie, absolutamente nadie. Con mansedumbre, esto es, no con señorío. Es como aquello que dicen: ¿por qué, papá? Porque soy tu padre. ¿Qué puedes alegar a eso? No puedes alegar nada, ¿ok? Yo tenía un jefe que decía: no te pago para que pienses, sino para que hagas lo que yo te digo. Eso es señorío, ¿ok? Eso no es mansedumbre. Templanza, esto es, con el control de los apetitos de la carne. Conocimos a un varón que era dueño de una empresa de cosméticos, y él decía que él veía pasar el dinero así por la empresa, que entraba un montón de dinero y adentro pues había que pagar luz, había que pagar agua, había que pagar sueldos, había que pagar mantenimientos, o sea que la tentación era
utilizarlos para ganancia de los inversionistas. Y entonces él tenía que tener el control, ¿sí?, para no disponer de esos recursos en algo que no debería de ser, ¿sí? Hay jefes, pues, yo me acuerdo que conocí un muchacho que se quejaba, él trabajaba en una papelería y que llegaba el dueño de la papelería, abría la cajita el cajón de la caja, ¿sí?, y agarraba el dinero, se lo guardaba. No le daba ni tiempo de saber cuánto había vendido en el día. ¿Saben cuánto duró esa papelería? Bien poquito, porque el administrador, que era el dueño, era un mal administrador. Y pues mi amigo se quedó sin empleo. ¿Cuáles son las consecuencias de la falta de administración? Dice allí en 1 Corintios 14:8, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Y así pasa, ¿verdad? ¿Para dónde vamos, papá? Para allá, bueno, no, mejor para allá. Bueno, ¿y cómo le vamos a hacer? Le vamos a hacer así. Pero ¿cómo? O sea, no sabemos. Y los hijos viven en el desconcierto, no saben, ¿verdad? Cuando los sueltas en la sociedad solos, pues así van a ser. No van a saber qué hacer. ¿Y qué hace alguien que no sabe qué hacer? No hace nada. Y entonces se vuelven ninis, ¿ok? Y se beben las becas. Eso no es correcto. Cuando no hay una correcta administración, se presentan básicamente tres cosas que vimos ahí en Gálatas 5:26: orgullo, irritación y envidia. ¿Cómo? Bueno, orgullo, en el que administra, considerando que es su capacidad la que opera haciendo la obra sin la guía del espíritu, reaccionando en la carne. En los demás, esto es, en los que están bajo la administración del administrador, dice, al no tener satisfechas sus necesidades y desechando al administrador para satisfacerse por sí mismos, cayendo en el mismo error del otro. Y entonces, falla el administrador, fallan los demás. Y eso es produciendo orgullo. Irritación en el administrador, ya que en su orgullo no acepta que está fallando en su responsabilidad y culpa a los demás de los resultados. Esto es, llega a un punto de control y el administrador ve que no está llegando a los resultados y entonces dice, son los demás, y se enoja con los demás, se irrita, ¿verdad? Dice, en los demás es por no poder mostrar al otro el error en que se encuentra, pero reaccionando en la carne. Esta situación produce mucha presión en las relaciones. Las decisiones tomadas en este punto casi siempre producen separación y aislamiento. Y voy a poner el ejemplo de una iglesia que está siendo mal administrada. A la larga se divide. ¿Por qué? Porque siempre habrá miembros de la congregación que critican al líder, pero que ellos caen en el mismo error que el líder. Y entonces la irritación es muy grande y no falta que un domingo a medio mensaje alguien se pare por allá, no, usted, que no sé qué, no sé cuánto, y se empiezan y casi se avientan las Biblias, ¿verdad? Y termina muy mal esas congregaciones. Y esto es por una mala administración. Envidia. Bueno, en el que administra porque no ve buenos resultados, pero tiene a su lado a alguien que está administrando bien y envidia los resultados. ¿Qué es envidiar los resultados? Quiere los resultados, pero no quiere que el otro los tenga. Esa es la envidia, ¿sí?, de la que nos habla la Biblia. En los demás, que
que tienen lo que se desea y no se puede alcanzar por una mala envidian, ¿sí? Lo que no pueden alcanzar por una mala administración. En este punto se puede caer en el pecado del robo. Aquí es, si yo tengo una mala administración y yo no puedo administrar bien mi sueldo y no proveo lo que necesita mi familia, entonces va a haber envidia de otras familias y a lo mejor, ¿sí?, la esposa decide pues que se va a buscar otro mejor administrador y empieza a haber divisiones en la familia y son familias que se van a desintegrar por una mala administración. ¿De quién? Del papá. Ni hablar. Ahí es la pura responsabilidad del papá. Desgaste. Esto es, ya en los dos, en el que administra y en los demás, dice desgaste físico, mental y espiritual. Se requiere invertir más trabajo y recursos. La presión mental ante las necesidades no satisfechas es estresante y el decaimiento espiritual no se deja esperar. El estrés aumenta proporcionalmente al tiempo que se mantenga la mala administración. Hay hijos que se salen de su casa porque están mejor fuera que dentro. ¿Y de quién es la culpa? Principalmente del papá y después de la mamá. ¿Sí? Lo mismo sucede en la iglesia y lo mismo sucede en los trabajos. Hay pérdida, ¿sí? Casi siempre se pierde el objetivo buscado, no se alcanza. Y por tu culpa, y es que no me diste, y es que tú no decidiste, pero está la pérdida, ¿sí? En cuanto a las deudas, las garantías se pierden, y de no haberlas, ¿sí?, se pierde la reputación y la conciencia limpia delante de Dios y de los hombres, de los familiares, de los hermanos en Cristo y de los incrédulos. Una mala administración siempre va a producir pérdida. Y eso es algo que se tiene que saber desde el principio. Que si yo no hago mi proceso de administración bien, algo se va a perder. Puede ser mucho, puede ser poco, pero siempre algo se va a perder. Y hay personas que pues pierden garantías, pierden el empleo, pero dicen, bueno, ya me conseguiré otro. Cuando no es ese el pensamiento que se debe de tener, sino en aplicar una buena administración para el Señor. Y hay descontrol, esto es, se pierde el control de las áreas de la vida y la mala administración se esparce como un virus. No se puede enfrentar más la responsabilidad y lo más fácil es no hacer nada, empeorando las cosas. Y la gente se acostumbra a vivir así. Y entonces, por eso es que el Señor decía, siempre habrá pobres entre ustedes. ¿Por qué? Porque una mala administración siempre produce pérdida. Y hay pobres que son pobres porque no saben administrar. Hay pobres que viven en circunstancias difíciles y que el modelo del mundo, que es satánico, no les permite salir de esa condición por más que se esfuercen. Pero existen los dos lados. Y el grueso de los que están en medio, pues son circunstancias y es mala administración, ¿sí? Por eso es tan importante que nosotros consideremos y evaluemos nuestra forma de administrar. ¿Qué podemos concluir? Bueno, el aprender a administrar de acuerdo a los principios del Señor nos hará mejores siervos para Dios.
Las presiones por una mala administración son leña útil para el enemigo de Dios y hacer que los creyentes pequen contra su Señor. Administrar las fuerzas de la carne producirá cosecha de la carne, pecado delante del Señor. Es necesario administrar porque el Señor así nos lo enseñó y porque hoy más que nunca debemos hacerlo por la condición actual de la sociedad. No se le llama a un gobierno a tener las arcas llenas y no producir los medios de producción para que sus ciudadanos puedan crecer y puedan, por su esfuerzo personal, ¿sí?, hacer que una sociedad funcione. No es posible, ¿sí?, que el padre de familia, ¿sí?, utilice malos recursos para su beneficio y no para su familia. Lo mismo sucede con los jefes o con los dueños de las empresas, ¿sí? Una buena administración produce fruto y en el Señor es un fruto para ser compartido. Eso es una buena administración. Si eso no ocurre, algo no está funcionando bien y como parte del control es necesario identificar qué es lo que está mal, no para culpar a una persona, sino para corregir lo que hace que no funcione. Dice allí en Lucas 16, 10 al 12, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Si tú no enseñas a tus hijos a ser fieles, que les des cosas pequeñitas, bueno, pues en lo muy poco es injusto, dice aquí. Dice, y también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Entonces, este pasaje nos da el parámetro para saber si sabemos administrar o no. Si tú llegas a la conclusión de que no sabes administrar y por tanto los que dependen de ti tampoco lo van a saber, pues entonces tienes la oportunidad de corregir lo que esté cojo, como decía ahí ¿es en Jeremías? En donde dice para corregir lo cojo, no me acuerdo, pero en el Antiguo Testamento un profeta decía que el Señor revela lo que está mal para corregirlo, no para culparnos solamente. Bueno, pues entonces aquí se acaba el estudio y es necesario que evaluemos nuestro modo y si hacemos bien la administración o no. Vamos a orar. Señor, te queremos dar gracias por las enseñanzas que tú nos das. Muéstranos, Señor, si es que estamos haciendo algo mal para que podamos corregirlo. Enséñanos, Señor, a administrar porque tú eres el administrador perfecto. Y te pedimos, Señor, porque podamos ver el fruto de una buena administración. Gracias te damos y te pedimos de tu bendición en el nombre y en los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, Dios les bendiga.